Hay que dar una noticia que tiene que ver con la quita de subsidios a los servicios públicos, porque hay tiempo hasta el 5 de agosto, atención con esto, hay tiempo hasta el 5 de agosto de solicitar los subsidios a la tarifa de los servicios públicos. Hablamos de agua, luz y gas, donde si ganas menos de 3 millones de pesos te corresponde estar subsidiado. Esto es una comunicación que el gobierno no está haciendo, tratando obviamente de que la gente pague, bajar los subsidios y bajar el gasto público a través de esta herramienta, pero hay tiempo hasta el 5 de agosto de suscribirse a los subsidios a la tarifa de los servicios públicos. Ahora bien, hablando del gas, hay que hablar también de lo que está sucediendo a nivel país, porque el gobierno está comprando o importando gas, buques de gas natural licuado, mucho más caro de lo que venía pagando en las últimas licitaciones, y empieza a haber una crisis de gas en la República Argentina, pero lo está salvando también lo que es la caída de la industria, porque si la industria estaría trabajando con un nivel de actividad del año pasado, estaríamos en graves problemas con el gas natural licuado que escasea en la República Argentina, y hace poco nos salvó Petrobras y Lula de que no faltara gas en la industria y en los hogares. Por eso estamos en comunicación ahora con Rubén Ruiz, que es secretario general de la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria de Gas Natural, Derivados y Afines. Rubén, ¿cómo estás? Te saludo aquí Esteban Ocampo de Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el país atraviesa en este año una fuerte demanda de gas natural licuado, importan barcos y demás para poder abastecer la demanda interna, y el gobierno argumenta este tipo de compras de GNL porque se adelantó el invierno, se adelantaron las temperaturas frías por debajo del promedio. Digo, ¿cómo están viendo esta necesidad que tiene el Estado de importar gas, de hacerlo más caro de los últimos meses, incluso del año anterior, porque no hubo una previsión de la compra de este gas para esta altura del año? Sí, efectivamente. De cualquier manera, el momento más crítico fue hace casi un mes. Esos 2 o 3 días hubo el lío diplomático, inclusive con Brasil, donde se intentó una maniobra administrativa para pagar más tarde, y bueno, el gobierno brasilero le dijo que no, tenían que pagar, que era lo pactado. Fueron 2 o 3 días de crisis, o 4, que no tienen solamente que ver con la imprevisión oficial, sino también con un perfil de estilo de relaciones exteriores que está teniendo este gobierno, básicamente con el que te puede ayudar, digamos, ¿no? Para decir de alguna manera. Brasil, en ese sentido, es un país limítrofe. Justamente en ese momento estaban los barcos de Petrobras aquí, y se dio una negociación de último momento en donde, hay que decir la verdad, es decir, una buena voluntad del gobierno brasilero y de la empresa estatal, después de que Milei había dicho barbaridades respecto a Lula y al proceso político. Pero sí, también es un momento crítico. Quería agregar, Jorge, hay que aclarar también que la demanda de gas de GNL y todas estas compras imprevistas, las temperaturas bajas y demás, también tiene relación con una obra que no se terminó de hacer, que tiene que ver con el gasoducto Néstor Kirchner, que no se había terminado, que el gobierno pateó para en otro momento, y si se hubiese hecho esa obra del gasoducto, se hubiesen ahorrado un montón de millones de dólares para la compra de GNL. Efectivamente, ahí el gasoducto Néstor Kirchner tenía como obra complementaria 2 plantas compresoras, que son plantas que empujan el gas durante el trayecto del gasoducto, si no el gas se quedaría inerme en una parte del caño. Necesitas plantas compresoras para eso. Bueno, cuando se congeló la obra pública, no se tuvo previsión sobre alguna particularidad, como por ejemplo esta. Es cierto que la temperatura invernal adelantada que tuvimos hacía muchísimos años que no existía, pero eso también se conjugó con una cantidad de despidos del Servicio Meteorológico Nacional. No sé si ustedes recuerdan el caso del compañero, que en general son todos técnicos y profesionales, ¿no? Entonces,
el flujo de información que vos podés tener con todo el personal, con despedidos, vas a tener menos flujo. Esto de cualquier manera, todo este combo se superó, digamos, en el cuello de botella de hace un mes, pero de cualquier manera acá hay un problema que tiene que ver con la política estatal, digamos, ¿no? Con qué quiere el Estado, qué quiere el gobierno sobre la política pública de servicios, en este caso de distribución y transporte de gas. Eso hay que resolverlo porque el segundo tramo, bueno, precisamente la planta de Tratayén hace una semana se terminó, eso va a impulsar una cantidad de 11 millones de metros cúbicos más por día. Falta la otra, la de Saliqueló, y además faltan obras complementarias porque hay un pequeño gasoducto entre las localidades de Mercedes y Cardales que conecta a las dos transportadoras que hay en este país y tampoco se hizo. Eso incrementaría por otros millones de metros cúbicos. Y falta el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner entre Saliqueló y San Jerónimo, que eso está en veremos, digamos, ¿no? Es decir, ahora han hecho una cantidad de pasos administrativos para acelerarlo, pero bueno, pretenden que sea solo con capital privado y eso va a ser muy difícil. El otro tema es la conversión del gasoducto norte, es decir, antes el gas venía de Bolivia, por el norte argentino, el gobierno boliviano ya avisó que este año no va a poder mandar todo el gas que mandaba el año pasado, entonces el gasoducto norte se tiene que revertir. Esa obra también se atrasó, ahora está por imperio de la necesidad, digamos, ¿no? Está en funcionamiento nuevamente. Y además no es solo porque la importación de GNL por barco es algo que viene hace muchos años, no es solo de este gobierno. Y es un producto que no se puede conseguir porque vos tengas necesidades. No es que hay frío en Argentina, entonces vos levantás el teléfono y le decís a los de... Claro, porque es un comercio en el mundo en donde hay una cantidad de barcos metaleros que pueden hacer ese trayecto y que pueden traer el GNL que después se transforma en gas natural adentro del gasoducto, y no es que te lo traen el otro día porque vos tenés necesidades. Y tampoco Argentina compra un volumen en donde los cataríes o lo de Bahrein o lo de Trinidad Tobago, que es de donde viene ese gas, estén desesperados por vender a la Argentina. Hay un comercio internacional que se maneja con otros códigos y bueno, si vos te vas a pelear con todo el mundo, también eso tiene consecuencias. Sí. Por último, aparentemente va a haber una importación de gas de Chile por el gasoducto norandino, en donde antes nosotros le vendíamos gas a los chilenos, ahora con esta mini crisis, digamos, vamos a comprar gas y se va a dar vuelta también el gasoducto y va a venir gas para las generadoras eléctricas, porque hay que decir una cosa, uno de los graves problemas de esto es que el 25, 26, pues depende del año, pero más o menos el 25% del gas que se transporta en Argentina los consumen las generadoras eléctricas, que ahora andan a gas. Entonces es un problema complementario que tiene que ver con la energía eléctrica y ya no solamente con el gas. Ahora, ¿cuánto nos estaríamos ahorrando si tuviéramos todo el gasoducto terminado, completo? Porque incluso ayudaría las arcas nacionales. Bueno, efectivamente, si vos no importás el GNL de los barcos o a través del norandino o de donde fuera, y utilizás el gas que vos tenés en tus propios pozos, digamos, obviamente el déficit fiscal energético no existiría o existiría muy limitadamente. Pero esto es una discusión que no se salda porque no es solamente político, sino que es económico. Digamos, para hacer un gasoducto alguien tiene que poner la plata. Claro. Te doy un dato. La reversión del gasoducto norte está prácticamente financiada por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que accedió a un préstamo el año pasado de 570 millones de dólares, la obra sale 720 millones, y una parte le iba a poner Camesa. El problema es que están desplumando Camesa, están haciendo percha, entonces tenés una cantidad... Lo que quiero decir con esto es que cada determinación política que tomás tiene su consecuencia en la vida común de la gente. Por ahí muchos usuarios no conocen este entramado, pero les afecta particularmente cuando tenés que prender la estufa, la cocina, el calefón, el termotanque, lo que fuera. Camesa es donde el Estado tiene una deuda con Camesa, ¿no? Actualmente. No, Camesa es una empresa público-privada. Uh-huh. Ahí hay
una deuda millonaria, tampoco es de este gobierno, digamos, los gobiernos anteriores siguen teniendo, cada tanto le perdonan la deuda a las empresas privadas, después hay un problema que tiene que ver con la distribución de la energía que tenga. Camesa tiene un personal muy calificado, tenía, porque los están echando, un personal muy calificado en el sentido de que sabían cómo distribuir la energía eléctrica de acuerdo a las crisis, inundaciones, sequía, no sé, la crisis climatológica que tenía este país. Bueno, esa sabiduría colectiva de muchos años se está perdiendo porque, de hecho, están echando a la gente que hacía ese trabajo y pretenden que el mercado resuelva todo eso, y como sabemos es muy complicado, porque cuando hablamos de mercado estamos hablando de empresas privadas que quieren ganar plata, Claro. no que quieren hacer filantropía. Es decir, hay un problema que tiene que ver con cómo vos estructurás tu política pública de servicios públicos, y eso hay diferentes opiniones. Evidentemente, los que opinamos que el Estado tiene que jugar un papel primordial en la planificación y cuando hay desequilibrios es el que tiene que mandar. Bueno, lamentablemente, para decirlo entre comillas, hemos perdido en esta discusión pública provisoriamente. La gente ha determinado con su voto que es mejor otra cosa, y bueno, esto que se dijo durante mucho tiempo de que el Estado no servía, que era ineficiente, qué sé yo, ahora se está pagando la factura, porque no tenés controles, no tenés contrapesos. Es decir, también hubo en estos meses una presión del gobierno para hacerle pagar a las distribuidoras, que son privadas, la diferencia del precio de gas por este desaguisado que existió, y obviamente las distribuidoras dijeron, no, yo no me voy a hacer cargo de esto, si arréglenlo como puedan. Finalmente, después de 3 meses de negociaciones, el gobierno dijo, bueno, este diferencial no va a ir a la factura, la va a pagar el Estado Nacional, porque si no se quedaban sin gas. Para decirlo de alguna manera, el 45% del gas que se transporta en este país lo consumen los consumidores domésticos. Ustedes, nosotros, los hogares. Claro, entonces, estamos hablando con Rubén Ruiz, secretario general de la Asociación Personal Jerárquico de la Industria de Gas Natural, Derivados y Afines. Rubén, para ir cerrando, está la noticia de que hasta el 5 de agosto se puede hacer el formulario, la solicitud de los subsidios, en este caso al gas, la luz, agua. En el caso del gas, ¿el Estado sigue subsidiando o se puede solicitar el subsidio si ganás menos de 3 millones de pesos? Digo, ¿esto es así? ¿Estás al tanto de esto, cómo funciona? Si el ingreso familiar es menor a 3 millones de pesos, no si el ingreso individual. Claro. Por eso en el formulario te van a pedir nombre, apellido, ingreso familiar. Bueno, hay una cantidad de datos que se pueden hacer electrónicamente. Acá uno de los problemas es que me da la impresión a mí, por ahí estoy equivocado, que no se ha comunicado correctamente qué hay que hacer. Bueno, entonces, en principio hay una cantidad de usuarios que van a seguir manteniendo el subsidio per se, digamos, porque digamos la registración anterior tienen sueldos menores al mínimo vital y móvil, por ejemplo. Acá hay una franja que tiene que ver con grandes sectores urbanos, que es lo que tienen que estar atentos, porque si no probablemente pierdan el subsidio, no porque no le corresponda, sino porque no hicieron el formulario. Entonces eso hay que hacerlo, se puede entrar en las páginas electrónicas que hay, y si no, hay que consultar directamente con el Enargas. Es decir, el grave problema que puede llegar a pasar acá es que sea por desconocimiento, no porque no te corresponda. Claro, y esto la gente va a ser un problema. Se encuentra con una tarifa en septiembre totalmente sin subsidios, y entonces ahí te encontrás con un problema de que no puedes pagarla, o te cortan el gas, o entras en un circuito de que te endeudás para pagar los servicios públicos. Sí, con un agravante, que el gran aumento que sí se concedió, que es de más o menos 400%, implicó un aumento de cargo fijo, que es la parte de la factura que paga cualquier usuario, use o no use gas.
Entonces, para decirlo de alguna manera, una familia tipo que gasta 1.800 metros cúbicos por año, que es más o menos lo que puede gastar, quizás un poco menos, pero con este frío es así, le va a llegar una factura más o menos de 37.000 pesos por mes. Si vos, además de eso, perdés el subsidio, seguramente va a ser más alto. Pero además, en estos 2 bimestres, este que pasó y este que viene, esa factura es más abultada porque hace más frío y usas más gas. Y después baja porque en el verano consumís menos. Entonces, es el momento más crítico del año, por eso yo, no sé, por intermedio del programa de ustedes, le diría a los usuarios que están escuchando que hagan el formulario si el ingreso mensual neto, no se confundan con el bruto. Lo que le entra en el bolsillo a la familia es menos de 3 millones de pesos. A veces, algunos piensan que esto es una cifra muy alta, pero se van a dar cuenta que no es tan alta. No, para nada. Hoy en día el salario promedio en Argentina debe estar en menos de 1 millón. Entonces, menos de 1 millón, efectivamente. Sí. Y además hay otro problema, que es que el soltero que gane más de 1.400.000 va a empezar a pagar impuestos a la ganancia a partir de ahora. Así que se van a sumar otros temas. Eso, simplemente alertar a la población de que tiene que hacer ese trámite si tienen los parámetros correctos. Y fundamentalmente si ya lo hizo el trámite, porque el que ya lo hizo sabe cómo hacerlo. Lo único que tiene que saber es que tiene que hacerlo de nuevo. Bien, hay que hacerlo sí o sí, porque no es algo que se renueve automáticamente para el sector medio, ¿no? Sí para el que tiene la tarifa social, pero no para el sector medio. Rubén, nos estamos quedando sin tiempo, te queremos agradecer por este rato que nos has brindado y estaremos atentos a cómo sigue esto de la quita de subsidios, las tarifas y demás, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes por esta posibilidad. Disculpen si fui medio largo. No, está bien. Explicación, pero es un tema precisa la información necesaria para poder explicarlo. Te agradezco, Rubén. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Y ahí pasaba Rubén Ruiz, secretario general de la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines.